a Jesús García, les que platicaba, es un reportero que conoce cualquier cantidad de cosas, cómo operan a las cortes en Estados Unidos, y hoy tenemos un caso este, ah, importantísimo para mí. Yo dije en la mañana, es como un misil que pega en las entrañas del calderonismo, de periodistas afines a Genaro García Luna y, claro, de Genaro García Luna. La negación de un juicio, y se sostiene la audiencia del 9 de octubre para emitir la sentencia a Genaro García Luna, independientemente de que pueda todavía apelar, de que tenga ciertos recursos. Lo real es que el 9 de octubre hay una sentencia para dictar, hay una audiencia para dictar sentencia. Y tenemos hoy discúlpeme, a Jesús García, como les decía, que es un periodista mexicano que además trabaja en Estados Unidos y conoce muy bien, y que siempre me va a dar gusto platicar con Jesús. ¿Cómo estás, Jesús? Como que no escuchamos a Jesús, como que no escuchamos a Jesús. Por ahí hay un detalle técnico, pero Jesús es un periodista que conoce. A ver, ahora, como que algo está fallando ya lo tenemos ahora sí. Jesús, buenas tardes ya, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Jesús, mira qué bomba, ¿no? ¿Ya lo esperabas o todavía estabas como yo, entre azul y buenas noches, dudando sobre si iban a anular el juicio, o si se sostenía la sentencia? Ya lo dijiste, el juez te sostiene. ¿Tú esperabas eso, Víctor? Víctor, Jesús García, es que estaba con Víctor Aramburu. Jesús, ¿esperabas tú esta decisión del juez Brian Cogan? Sí, definitivamente. De hecho, en algunas otras debates que tuvimos, bueno, más bien diálogos que tuve ahí con Vicente Serrano y en otras entrevistas que he dado y también artículos que he escrito, pues yo explicaba por qué era muy difícil que el juez echara para atrás una decisión de un jurado. Eh, Solamente yéndonos a estadísticas, básicamente no nos vamos a meter al detalle la evidencia o las pruebas que presentaron los fiscales, sino el procedimiento como tal, y yendo en esa parte, digamos, la posibilidad de que eso pudiera haber ocurrido para Genaro García Luna era realmente mínima. Y lo que yo señalaba es que debía haber demostrado un asunto, un complot realmente irrefutable, pero una actuación principalmente errónea por parte de los fiscales al construir este caso. Y eso es justamente lo que el juez Brian Cogan consideró que no se justifica, no hay los argumentos como tales para poder, pues obviamente, decidir y anular el juicio y proponerle un nuevo juicio para Genaro García Luna. Por otro lado, también otro de los argumentos que yo indicaba y que es justamente lo que también me explicaban muchos expertos en procesos judiciales en Estados Unidos, es que si hay procesos que son muy respetados por los jueces, es una decisión de un jurado, porque justamente son personas que no están involucradas con los personajes que en este caso son acusados y que enfrentan un proceso judicial, y es un proceso súper respetado, incluso en cortes estatales donde sí es mayor, digamos, a nivel estadístico que puede ocurrir que se anule un proceso, también son muy respetados. Realmente es un porcentaje mínimo. Y pues ya de ahí nos vamos justamente a la justificación que presenta el juez Brian Cogan. Y yo destacaría lo más importante, y es el hecho de que él se inclinó definitivamente sobre el argumento de los fiscales al señalar incluso que García Luna pretendió pagar entre $500,000 y $2 millones para que un testigo hablara a su favor y participara en un proceso justamente acusando que había un complot en su contra. Dime una cosa, Jesús, que tú puedes vislumbrar alguna especie de sentencia, 10, 20 años, cadena perpetua, tomando en cuenta la experiencia, tomando casos del Chapo Guzmán, tomando el caso del Vicentillo, que está libre, lo que ha pasado con otros capos mexicanos o capos de otros países? ¿Verdaderamente podemos anticipar una condena de ese nivel? Por supuesto, hay que recordar que las acusaciones que tiene pues son bastante fuertes. Está enfrentando mínimo 20 años y una cadena perpetua por lo menos. Ahora,
¿Por qué, por lo menos, no puede ser realmente poco el tiempo que el juez Kogan le otorgue a García Luna en condena? Porque una de las acusaciones que tiene es liderar una organización criminal durante un largo periodo, que es, digamos, la principal acusación. Y esa acusación es muy similar a la que enfrentó en un proceso similar el Chapo Guzmán, y bueno, sabemos que está sentenciado a cadena perpetua, más 30 años de prisión, y todavía le reservaron ahí otras acusaciones para no incluirlos en la sentencia. Entonces García Luna pues enfrenta una sentencia bastante extensa, mínimo 20 años, lo cual es, digamos, considerando que también están las acusaciones de conspiración para el tráfico de drogas, que está en particular en ciertos casos, además de mentir a autoridades federales que ya en sí representan castigos también de bastantes años, pues creo que al final podrían sumar y darle bastante tiempo en prisión a García Luna. No esperemos que sea una sentencia realmente mínima. Él tendría en todo caso que ofrecer algo y buscar algún acuerdo más adelante. Hay que recordar también que en todos estos procesos, desde que inician los juicios, tienen una posibilidad de, por ejemplo, incluso detener el juicio y cambiar hacia ofrecer una posibilidad para un acuerdo para poder ofrecer información a los fiscales de otros casos. Él sigue teniendo esa posibilidad incluso después de lograr la sentencia, de que se logre la sentencia. Después de lo que ocurra el 9 de octubre, que es cuando lo sentencian, pues la defensa puede presentar una apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. Está bien, ellos tienen que avisar durante un periodo, es parte del proceso judicial, tiene derecho a ello García Luna. Sin embargo, pues bueno, nada más hay que recordar también que, considerando también las estadísticas, es muy, muy difícil que una Corte de Apelaciones pueda revertir una decisión. Y ahí ya no estamos hablando si se presentaron pruebas suficientes, etcétera, sino en la Corte de Apelaciones básicamente los argumentos se enfocan mucho al procedimiento judicial, es decir, si hubo fallas en la forma en que se generaron las evidencias y las pruebas y que fueron en detrimento del acusado, que es más bien el proceso judicial en sí, o si no lo fueron, o si, por ejemplo, el jurado faltó de una manera, pues, vamos a decirlo, cínica e indiscriminada a alguna de las normas o de las limitantes que el juez haya impuesto para el proceso como tal. Por ejemplo, compartir información privilegiada con la prensa, hablar con abogados, con algunos fiscales o con algún miembro de la defensa, o intentar acercarse a algún miembro de la defensa. Es decir, son cosas muy particulares y muy fuertes que realmente podrían abonarle a un argumento, pero ese no es el caso porque no existe ninguno de esos argumentos como tal en este proceso. Y por supuesto, la Corte de Apelaciones, que es un panel de varios jueces, no es solamente uno, pues toma en consideración también la decisión del juez de distrito, en este caso del juez Brian Kogan. Por eso ya es muy complicado que García Luna tenga alguna posibilidad más adelante de presentar un proceso a su favor, además de que pues eso tardaría meses, por lo menos 6 meses, en responderse si se acepta su apelación, y después de eso hasta mínimo 2 años más o menos en que tardaría ver una decisión sobre su caso, que repito, es muy, muy extraño que pueda revertirse un proceso de este tipo. Jesús, en la mañana me hicieron una pregunta y yo contesté que no, pero te pregunto a ti, me preguntaron si el caso de Ismael Zambada García, el Mayo Zambada, podría influir en este caso. Yo decía, no, porque ya un caso juzgado, es culpable y ya nada más esperan la audiencia de sentencia. Y te hago la pregunta porque me dijeron, tú conoces bien allá, tú reporteas esos casos, los investigan. ¿Hay alguna posibilidad de que pudiera influir en algo la caída del Mayo Zambada? ¿Para beneficio de García Luna, te refieres? Sí, más o menos la gente me preguntaba, yo les digo, ni para beneficio ni para perjudicar en este momento, porque ya es una cosa juzgada, ¿no? Independientemente de que el Mayo Zambada pudiera ofrecer información más adelante, pero esto ya un caso es culpable, hay fecha para una audiencia de sentencia, lo que diga el Mayo le puede afectar o beneficiar en un futuro, pero no en lo que está pasando en este momento y de aquí al 9 de octubre próximo, ¿cierto? Tu respuesta es correcta, lo que señalaste es correcto, son procesos completamente distintos, pero principalmente el hecho es
como tú bien lo señalas, este ya es un juicio terminado, ya no hay un periodo para presentar nuevas evidencias. Se presentaron justamente, la única ventana que existía es en esta moción tipo apelación que yo le llamo, que presentó el abogado César de Castro, donde presentó sus argumentos sobre, bueno, esto que él contaba de un supuesto complot para afectar a su cliente, García Luna, y que, bueno, después se le revirtió porque en realidad, pues lo que se demostró, los fiscales demostraron es que García Luna era quien estaba generando un complot para beneficiarse a sí mismo, pagando pues dinero que no sabemos todavía de dónde podría haber salido, ni cómo se iba a entregar, incluso mencionando que un subsecretario en México podía pagarlo, ¿no? Que tampoco sabemos ahí quién podría ser ese subsecretario, que todavía podría estar operando sí, de una manera extraoficial con García Luna, que es algo que es muy interesante todavía por indagar, pero como bien señalas, pues ya no se pueden presentar estas pruebas. ¿Qué puede ocurrir? Que en el caso de Mayo Zambada, presente su proceso, todavía no sabemos si él va a llegar a un acuerdo, porque hay que recordar también que esto es separado y todavía se tiene que confirmar que él, bueno, logró un acuerdo y se presentará un acuerdo particular sobre cuál será su cooperación como testigo, si es que es el caso, porque por el momento sabemos que podría ser trasladado a Nueva York, como también yo ya había adelantado y dado los motivos, pero que él pudiera en algún momento revelar información que la defensa pudiera pretender utilizar e integrarla en la apelación. Pero eso es muy remoto también y no necesariamente se puede considerar como una evidencia. Tendría que ser, por ejemplo, que se presente perdóname, me dio una tos acá. Que, por ejemplo, García Luna estuviera acusando algo en particular y que el Mayo presentara información que sustente lo que García Luna estuviera de algún modo defendiendo y le sirviera a su caso. Entonces, podría eso integrarlo como parte de la argumentación en el proceso de apelaciones, diciendo que los fiscales no buscaron esta información. Pero eso es realmente como muy, muy remoto, o sea, que puede ocurrir. Y también recordar que el proceso del Mayo Zambada, pues todavía está muy temprano, al menos en los procesos judiciales, en el tribunal, en este caso que está todavía en El Paso, Texas, y todavía hay que ver qué va a ocurrir en Nueva York. Jesús, pues eso nos dice que García Luna lleva cárcel para mucho tiempo. Yo te agradezco mucho, Jesús. ¿Con qué reflexiones nos dejas? ¿Qué se me quedó en la mesa? Y de veras siempre te mando un abrazote porque aprendo un buen contigo. No, un gusto siempre también compartir con ustedes. Pues mira, yo creo que aquí lo importante es que dejamos atrás esta opinocracia que a mí me molesta, la verdad, a veces que ocurre mucho en México, de opinar sobre procesos judiciales y adelantarse pasos, incluso pretender que fiscales filtraron información sobre un caso como tal, que era una cosa que yo había defendido todo el tiempo. Era muy difícil que esto pudiera ocurrir, el hecho de que pudiera, digamos, apelarse a favor de García Luna y que el juicio fuera anulado, como muchos confirmaron. Incluso hoy publiqué un tuit sobre eso. Yo creo que es importante tomar en consideración la importancia de los procesos que se le dan, los procesos judiciales en Estados Unidos, estemos o no de acuerdo con la forma en que se realizan, etcétera, pero finalmente es algo que Estados Unidos cuida mucho en cuanto a su sistema judicial y particularmente con un tema como el narcotráfico, que es una prioridad en cuanto a sus políticas de seguridad nacional. Y yo creo que vamos a ver incluso que se apriete más la tuerca en ese sentido. Yo no creo que García Luna tenga ya opciones básicamente. ¿Por qué? Por eso que acabo de mencionar. El tema del narcotráfico es un tema ya establecido y elevado por parte de las autoridades estadounidenses de seguridad nacional, que incluso integra también acciones militares, por ejemplo, ¿no? De diverso nivel. Ya vimos ahora esta nueva alianza que tiene México con Estados Unidos para capacitar a militares en México. Entonces, sí es muy importante tomar esto en consideración, sobre todo porque ahorita estamos viendo muchas opiniones sobre lo que está ocurriendo alrededor de lo que es el caso de Ismael Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, que por cierto, en otro caso, en el caso de Guzmán López y de su hermano Ovidio, pues va a haber una audiencia el 30 de septiembre. Tienen audiencias separadas, pero prácticamente en una misma hora, casi al mismo tiempo. Eso es muy interesante
porque vamos a saber por fin qué va a pasar con realmente qué pasó con Ovidio, cuál es su nuevo estatus legal. Entonces, adelantarse esos pasos es hasta irresponsable, ¿no? Podemos como mostrar y decir un análisis, hacer un análisis sobre ciertas cosas, sobre qué tipo de evidencias se están presentando, pero adelantarse a una decisión judicial, pues sí es irresponsable y se confunde más a los lectores, a la audiencia en general, ¿no? Sobre procesos que pues llevan tiempo en resolverse. Jesús, pues yo te agradezco como siempre y te mando un abrazote, de veras. ¿A dónde te buscamos? ¿A dónde te encontramos? Y de veras, muchas gracias por aclararnos lo que pasó y lo que va a pasar en el judicialmente hablando, Jesús. Gracias, Paco. Pues bueno, en Twitter me pueden seguir, bueno, ahora X, ¿no? Me pueden seguir en @JesusGar, y les agradezco mucho ahí que nos puedan seguir. Y en laopinión.com, donde pueden pues leer los reportes que estamos haciendo sobre narcotráfico en general y por supuesto los procesos que se están siguiendo en Estados Unidos. Paco, un gusto saludarte. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, Jesús, muchas gracias. Jesús se va, pero de veras sígalo en X, antes Twitter, sígalo en La Opinión. Si hay que enterarse de lo que pasa en casos judiciales como el de García Luna, como el del Chapo Guzmán, como el que vamos a seguir en un futuro cercano, de Ismael El Mayo Zambada, de el Chapito Joaquín Guzmán López, su hermano Ovidio Guzmán López, que tienen audiencias el mismo día, a la misma hora, juzgados diferentes, claro está. Sigan a Jesús, sigan La Opinión. Hay que dejarnos de todos los rumores que hay en México que solo alimentan ambiciones políticas de ciertos grupos, a favor o en contra, no importa. En los procesos judiciales, yo se los decía cuando empezó el juicio a Genaro García Luna, no es un caso para México, es un caso que debemos ver con los ojos que lo ven en Estados Unidos, un caso diferente, es un consumo interno con leyes de Estados Unidos para Estados Unidos y así debemos entenderlo, nos guste o no, así que García Luna hoy recibe la prueba más dura, yo digo, de su vida. Así que Jesús ya se fue, ya les agradecemos mucho. Yo me despido de ustedes. Recuerden, este es el espacio de Vicente Serrano, por la mañana el espacio de Antonio Ruiz. Yo estaré mañana con ustedes nuevamente en el espacio de Toño. Si no llega Vicente, aquí nos encontraremos. Pero por favor, sigan sin censura. Quédese un rato con nosotros porque tenemos la conferencia de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo en un momento.